Doctora Carmen Inver Brugal está lista ya aquí al lado mío, justamente la esperaba. Andaba por ahí ella haciendo sus diligencias, pero aquí está. Justo al lado. Justo al lado. Por cierto, tenemos un público muy especial en West Palm Beach. Sí. Sí, fijos ahí. Fijo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero más feriados. los miércoles. Claro que sí, claro que sí. Mira, Yulisa, precisamente esta semana se cumple un aniversario más de uno de los acontecimientos más fascinantes y más traumáticos de la historia dominicana. Ahí no podemos decir ni siquiera que tú o Irene eran suspiros. Ustedes no pensaban. Tu madre estaba enseñando el alfabeto a alguien que era párvulo aún. Y es el golpe de Estado. El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 es un trauma que la ventaja es que ustedes, o la desventaja, que ustedes como más jóvenes quizás no aprecian ni aprenden lo que eso ha significado, y donde abocó aquella decisión de personas, de grupos de presión, que ahora le llaman organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil. Que eran las fuerzas vivas de la nación, que después de Juan Bosch lograr en una de las elecciones más transparentes, y oye qué paradoja, ¿sí?, organizada por un grupo que estaba absolutamente desacreditado, que era el Consejo de Estado. Sin embargo, organizaron unas elecciones y la cantidad de votos que logró Juan Bosch y el PRD fue absolutamente demoledora. Otra enseñanza, la primera es que no ganó el candidato que era antitrujillista, el que tenía un látigo y el que iba a reivindicar a todas las víctimas del trujillismo y el horror del trujillismo. No, don Juan, como político sabueso, sumó a todo el mundo y ganó. Comenzó con un discurso absolutamente inédito y desconocido, hablar de libertades, de igualdad, de derechos, Yulisa, después de 30 años de dictadura. Exacto. Y que no podíamos estar como la hiena dándole la vuelta al odio, que ahora le estamos... Por eso el aniversario... Un discurso interesante. Absolutamente interesante. La Constitución, a mí es la que más me gusta. Una Constitución moderna para su época. Absolutamente. Laica. Tú que me hablabas con tanta admiración de un sacerdote que tienes como entrevistado el viernes. Buenísima, no se pierdan esa entrevista. No, eso hay que verlo. Por poco me da un infarto con el capellán de la policía. Pues mira, entonces el gobierno iba muy bien, pero a esos grupos de presión, a las fuerzas vivas de la nación, no le gustó don Juan. Entonces mira la unión. Pero yo voy a caer aquí. Sintieron que era mucho liberalismo. Exactamente. Y estaba el fantasma de Cuba, naturalmente. Sí, y le cogieron miedo al cambio constitucional, además. Y al respeto a los derechos, el respeto a la disensión, a las organizaciones, a los sindicatos. Entonces, la iglesia, la jerarquía católica en esa época, la prensa, los grupos empresariales y una pizca de Estados Unidos dijeron: no se puede mantener el gobierno porque esos son unos comunistas y hay que salir de ellos. Eso es demasiado derecho para esa sociedad. Exactamente, no se lo merece. Bueno, el acta notarial lo dice así. No, hombre, eso fue el pueblo en un momento, pero ellos no pueden gobernar. Entonces, de madrugada fueron a Palacio y sacaron a don Juan del poder de Palacio y de la sede de gobierno. La recordación, la efemérides es importante porque recuerda, Yulisa, que después de eso vino la revolución, vino la guerra, el enfrentamiento entre hermanos, una guerra intestina precisamente para tratar de reincorporar el gobierno constitucional, pero hubo una intervención y la intervención ya convirtió esto en otra cosa. Pero ¿por qué es importante esa conmemoración el sábado? No sé quién la va a asumir, no sé si la va a asumir el PRD. O la Fuerza del Pueblo. O la Fuerza del Pueblo, o el PRM o el PLD. ¿Quién lo va a asumir? El miércoles tú verás que diremos: mira, no lo asumió nadie o lo asumieron todos. ¿Qué está ocurriendo en este país ahora? Porque yo sé que tú decías, ¿a dónde va a llegar Carmenina? Mira dónde, mira lo que pasa. Yo siento, y después de la exitosa comparecencia del presidente ante la Asamblea de Naciones Unidas y todas las entrevistas que se le han hecho, y cómo cuidan al presidente, cómo
Como todo lo que hace el presidente de verdad es tan bien recibido. Todo, y es el único. Él es, más que el PRM, es la figura del presidente. El presidente hoy mismo tiene el apoyo de la iglesia, aunque tú a veces dices que no, pero tiene el apoyo de la iglesia, de varias iglesias, tiene el apoyo de esa sociedad civil absolutamente, que es tan partidista y que hizo tanta campaña y fue tan beneficiada, pero es independiente. Tiene el apoyo de la mayoría de nosotros. Depende quién defina lo que es ser independiente. Bueno, porque hay independiente con Yulisa, independiente claro, con Carmen. Sí. Independiente con Alba Neris. También, y no dejan de ser independientes. Exactamente. Sí. Y se les recompensa porque fueron independientes. Por supuesto, entonces, porque nadie es independiente de gratis. No, bueno, por el fervor patriótico. Claro, exacto. Entonces, yo lo que veo, y hago el símil, que muchos pueden decir, pero óyeme, que he alado por los cabellos. No. ¿Qué pasa cuando es todo lo contrario a lo que pasó en el 63 y hay un régimen apoyado por tantas fuerzas vivas, sin oposición, Yulisa Céspedes? Sin alguien, tú mencionabas la Fuerza del Pueblo, tú mencionabas el PLD, sí. Pero es que viendo aquello que comentábamos el miércoles en el diálogo, tú ves que el presidente los tiene a todos a sus pies. Yo iba a decir comiendo con su dama, pero su dama es doña Raquel, entonces uno no puede decir eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad se va unificando alrededor de un liderazgo? No sé. Eso es para estudiarlo. ¿Verdad que sí? Sí, porque es un momento de coyuntura donde parte de la misma oposición que tiene que jugar un papel importante no tiene voz pública, no tiene respeto público y la gente le ha desvestido de la legalidad para hacer oposición. Entonces, eso me está mortificando. Porque es lo que tú dices, nadie le asigna esa característica de opositor, de oposición respetable. Exacto. Porque tú me puedes decir después, no, le está haciendo oposición. Pensábamos que ya se había el presidente Fernández erigido en opositor. Que ya se había limpiado. Pero no, erigido en opositor. Pero después vimos que aquello bajó. Algunos dicen que luego de la designación del amigo Celso Marrancini, que es de la fuerza o de alguna de las fuerzas. Que entonces, ha sido un poco menos efervescente. Sí. Pero él sigue yendo por los supermercados a ver cómo está el pollo. En San Francisco. ¿Por qué en San Francisco? Son gente especiales. La de San Francisco. Sí, no, ahora las tuyas también en Santiago. Hay gente especiales por doquier. Entonces, siempre tenemos que recordar lo que pasó el 25 de septiembre de 1963, cómo el gobierno inédito, cuando llegó esa esperanza que no pensábamos, quizás fue un fenómeno atípico después de 30 años de dictadura también, Yulisa, porque no se conocía el respeto a las leyes aquí ni a la Constitución. Pero lo debemos recordar. Pero precisamente 58 años después, que a ti te falta muchísimo para llegar ahí. Pero llegarán. Llegarán, y para salir de ellos a mí ya no me faltó nada, ya lo superé hace mucho. Entonces hay que entender lo importante de las libertades, de la democracia y de mantener la institucionalidad. Y el equilibrio. El respeto a la disidencia. Unidad, uniformidad, no es democracia, Yulisa. La disidencia es importante, es sana. La uniformidad es hasta peligrosa. Claro, y más cuando hay una Cámara de Diputados muy afín, un Senado muy afín, una justicia, todo afín y al fin y al cabo. Y no puedes despedirme sin reconocer la posición para algunos, incluso cercanos al presidente de la República, sorprendente en relación a Haití. Yo pienso que ese discurso del presidente en relación a Haití ha sido muy valiente, porque sabemos que en su entorno existe ese grupo de deslumbrados con Haití,
que ya es más difícil porque Haití ahora mismo no tiene mando. Así como decimos que aquí no hay oposición, en Haití la institucionalidad es absolutamente inexistente hoy día. Eso es como una bomba que se activa y se desactiva dependiendo de cuántas cosas vayan pasando cada 24 horas, pero se mantiene ahí. Y sonando como la bomba de tiempo. Y a propósito, ahora te entrevisto yo a ti, ¿cómo crees que será la reacción a ese aspecto del discurso del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas, sobre todo por personas del PRM, el sector un poquito más liberal, el que es laico también? Yo creo que simplemente van a mantener distancia, porque este no es el momento de refutar el discurso del presidente Abinader. Bueno, pues casi estás de acuerdo conmigo y eso es muy bueno. Día de las Mercedes viene por ahí, entonces eso quería recordar, el golpe, y de verdad reconocer, no destacar eso, y reconocer también ese aspecto en relación a Haití, que te reitero, Yulisa, me sorprendió, porque fue muy directo, muy enfático. Yo lo esperaba, pero él ha sido mucho más enfático de lo que todo el mundo esperaba. Creo que es un discurso responsable, porque tomar la decisión de hablar de Haití como se debe hablar de Haití es una decisión responsable también, porque siempre en ese tipo de reuniones se le pasa un paño tibio, porque también se quiere quedar bien y se quiere mantener ese networking sonriente. Pero el presidente hoy ha roto con eso y me parece que es muy valiente de su parte. Sí, y además le pidió a la comunidad internacional que se ocupara de Haití. Que nosotros no podemos ocuparnos de Haití. Él tiene una frase sobre lo de Haití que me llama la atención. No hay una solución dominicana para la crisis haitiana. Exacto. Y algo que dijo en una entrevista que escuché, porque él ha sido muy locuaz. Él es su propio speaker. Sí. Mira que yo pensé que con la inclusión de Homero iba a cambiar un... Pero parece que a él le gusta. Yo creo que a él le gusta y lo hace bastante bien. Él se sabe defender solo. Como los abogados en estrado que dicen yo no necesito defensa y se defiende. Me defiendo solo. yo, sí. Sí, entonces me parece que eso es. Él maneja bien su comunicación, la de él. Yo pensaba que para característica del segundo año iba a ser una morigeración de las presentaciones públicas del presidente Abinader. Sin embargo, no. Parece que eso no va a parar. No, él ha tenido ese mismo estilo. Entonces él dijo: lo que está ocurriendo en Texas lo tenemos aquí todos los días. Todos los días. Parece muy valiente de su parte. Sí. Si eso hubiera ocurrido en el masacre, cruzando el masacre hacia República Dominicana, la situación hoy sería otra. Definitivamente. El clima con el que se habría recibido al presidente en la ONU sería otro. Y probablemente él no habría podido dar el discurso que dio, pero fue en Texas. Por eso le digo, exacto. Ahí no hay ONGs, ni hay embajada, ni hay cómplices de esas no instancias. Hay Por eso decía, iba a decir en la época mía, qué horror. Se decía que en Estados Unidos no había golpe de Estado porque allá no hay embajada. No hay embajada. Pero aquí sí, por cierto, hay nuevo embajador ya. Sí, ya se ha propuesto. Con muy buenas credenciales. El presidente Biden lo propuso. Más adelante vamos a ver los detalles porque se dice que es una persona que está identificada con esos derechos del vecino más cercano de República Dominicana. Sí, pero es que después del magnicidio, después del terremoto, después del descontrol de las autoridades haitianas, yo creo que los mismos defensores a ultranza de la haitianización dominicana se han tenido que callar, porque es que la situación ya rebosó la copa. Creo que finalmente las cosas se dejaron ver, aunque fuera por un tiempo corto, como realmente son, porque la lucha entre República Dominicana y Haití siempre ha sido desigual. Es como una persona completa, normal, pacífica, que lucha con un terrorista en silla de ruedas. No importa que sea un terrorista, lo que se va a alegar siempre es que es minusválido. Sí. Y tú nunca vas a tener la razón. Muy incorrecta tú, Yulisa, pero el ejemplo vale. Y no, nosotros nunca hemos tenido apoyo en la lucha, en la exposición doctrinal frente a lo que está ocurriendo con Haití y República Dominicana. Y si hablas como estamos hablando, ya te pueden colocar o en los sitios de los fascistas, de los nacionalistas con Z, y nos quedamos callados,
y no decimos lo que pasa allá. Pero usted sabe con qué nos bañamos, ¿verdad? Me oí a un alcalde de Guayubín diciendo que ya hay más haitianos que dominicanos en esa zona. En Jimaní. En Guayubín. En Guayubín, eso está No, de lo más interesante. Exacto. Lo único que falta es, bueno, que nosotros, aquí un poco más cerca del centro, sintamos que es así, porque en la línea fronteriza todo el mundo sabe que es así. Claro que sí. Y el desafío para el miércoles es saber quién va a asumir la conmemoración del golpe de Estado del 1963. ¿Y quién a lo interno del PRM va a decir algo del discurso del presidente? Esa es tarea contrario. para el miércoles próximo. Así está.